a hablar sobre variables de los gases. En la naturaleza encontramos varios estados de la materia. Encontramos el sólido, líquido, gas y plasma. En el día de hoy vamos a hablar sobre los gases. Los gases es un estado en que las partículas se encuentran separadas unas de otras y se mueven libremente, ya sea en el ambiente o en el recipiente que los contenga. No tienen forma ni volumen definido. Los gases se han estudiado como gases ideales y gases reales. Los gases ideales se determinan aquellos que no tienen fuerzas intermoleculares, es decir, aquellos que no poseen fuerzas entre el espacio de molécula y molécula, mientras que los gases reales tienen fuerza de atracción, o sea que entre las moléculas tienden a llamarse la una con la otra. Un gas ideal se entiende como aquellos que no hay fuerzas o son un poco nulas entre las moléculas. No están esas fuerzas para atraerse. El volumen que ocupan las propias moléculas es muy pequeño en relación con el volumen del recipiente que los contiene. Los gases se van a componer de moléculas que van a estar en movimiento aleatorio, o sea, en desorden, y siempre van a viajar en líneas rectas. La presión que hay en ese recipiente se debe a las colisiones o llamados choques entre las moléculas y las paredes del recipiente. Y por último, la temperatura del gas es proporcional a la energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que viajan las moléculas, esa energía que tienen, si es mayor ese viaje o ese recorrido que hace dentro del recipiente, mayor será su temperatura. Si la energía disminuye, o sea que las moléculas se vuelven un tanto lentas, la temperatura también va a disminuir. Las variables que vamos a estudiar en este capítulo es sobre presión, temperatura y volumen. La presión podemos medirlas en atmósfera. La atmósfera va a ser igual a 760 torr o 760 milímetros de mercurio. También podemos determinar que una atmósfera es igual a 14,7 libras sobre pulgadas cuadradas o 14,7 psi. Eso depende de en qué estemos utilizando la presión. Pero en este caso, en los gases, vamos a trabajar más que todo es atmósfera, torr o milímetros de mercurio. La temperatura, hay unas escalas, las más conocidas son centígrados, Kelvin y grados Fahrenheit. Vamos a trabajar en los gases los grados Kelvin o temperatura absoluta. Y el volumen se puede medir en litros. El litro va a ser igual a 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. También podemos decir que un metro cúbico es igual a 1000 litros y que un galón es igual a 3,78 litros. En los gases vamos a trabajar más que todo con la unidad de litro. Dentro de los gases se han hablado de muchas leyes para llegar a una ecuación de un gas ideal. Vamos a empezar con la ley de Avogadro. El señor Amadeo Avogadro idealizó o dio sus hipótesis de que el volumen de un gas tiene n moléculas de ese gas y que al sumarse o al adicionarse el volumen de otro gas, también va a tener n moléculas de dicho gas. Ellos se unen formando dos volúmenes, que son la unión de los dos gases, y dos veces el n moléculas de ese gas. En este ejemplo tenemos un volumen y moléculas de hidrógeno que se unen al volumen y moléculas de cloro, dándome así dos volúmenes, o sea que se acrecienta el volumen de ácido clorhídrico y por tanto sus moléculas. Avogadro hablaba de que una mol va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Toda mol de una sustancia va a tener el mismo número de moléculas. Por ejemplo, si tenemos
que el ácido fosfórico, aquí nada más hay una sola molécula de ácido fosfórico, va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si en caso tal yo tuviera 2 moles de ácido fosfórico, el 6,022 por 10 a la 23 tendría que multiplicarlo por 2 y me daría 1,20 por 10 a la 24 moléculas. ¿Qué determina el número de moles? En este caso, el numerito que va antes del compuesto. Boyle y Mariotte idearon la ley de Boyle y Mariotte, en la que la temperatura constante, o sea que la temperatura no cambia, dice que un volumen de un gas va a ser inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir? De que si el volumen disminuye, la presión aumenta, pero que si el volumen aumenta, entonces la presión debería disminuir. Y con esto dio su famosa fórmula: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Charles también hablaba de que cuando la presión es constante, o sea que no va a cambiar, aquí la presión la determina el número de baldositas que están arriba, cada una tiene 2, dice que si en el recipiente el volumen y la temperatura se mantienen cuando no cambian, pero si en algún momento aumenta la temperatura, el volumen también va a aumentar porque las moléculas de este gas van a empezar a excitarse y a moverse con mayor rapidez y aumenta el volumen. Entonces el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si el volumen aumenta, la temperatura también aumenta. La ley de Gay-Lussac habla de que el volumen debe ser constante y dice que en un recipiente, al aumentar la temperatura, las moléculas de ese gas empiezan a excitarse y a tener mayor energía cinética, o sea, mayor movimiento, por lo que la presión debe aumentar para poder mantener el volumen de dicho gas. Entonces, quiere decir que a volumen constante la temperatura es directamente proporcional a la presión. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Todas estas leyes mencionadas dieron pie a la formulación de la ecuación de estado, en donde P va a ser la presión y se mide en atmósfera. V es el volumen y se mide en litros. N es la cantidad de gas, se mide en moles. T es la temperatura y se mide en Kelvin. Y R es la constante universal de los gases. Esta constante universal de los gases tiene un valor de 0,0821 atmósfera por litro, mol por Kelvin. Esta constante cumple unas condiciones ideales, o sea, de que el gas tenga 24 litros, 1 mol a una atmósfera de presión y esté a 273 grados Kelvin. Gracias a esto nos da el valor de 0,0821. Pongamos un ejemplo. Determina la presión en milímetros de mercurio de un gas ideal si tenemos la siguiente información. 0,573 moles ocupan un volumen de 4 litros a una temperatura de 350,15 grados Kelvin. Sabemos que nuestra fórmula es presión por volumen, va a ser igual a la constante R por el número de moles por la temperatura. Debemos despejar la ecuación y dejarla solamente en función de presión. Por tanto, el volumen que está multiplicando debe pasar del otro lado del igual a dividir y quedaría de la siguiente manera. Presión va a ser igual a R por N por T sobre volumen. Y empezamos a ejecutar valores. Presión va a ser igual a la constante R, que es 0,0821 atmósfera por litro, mol por Kelvin, por los moles, que van a ser 0,573 por la cantidad de la temperatura, que es 350,15 Kelvin. Todo esto dividido entre el volumen, que son 4 litros.
Empezamos a simplificar valores. Tenemos litros, se cancelan con litros, moles se cancelan con moles y Kelvin con los Kelvin, quedándome atmósfera. Después de ejecutada la operación 0,0821 por 0,573 por 350,15 entre 4 me da como resultado 4,11 atmósferas. Pero recordemos que el ejercicio me lo pide en milímetros de mercurio, por lo que tengo que hacer una conversión. Y tenemos que la presión va a ser igual al valor de las atmósferas que me dio el ejercicio por 760 milímetros de mercurio, que es lo que equivale a una atmósfera. Cancelamos las atmósferas y nos va a quedar milímetros de mercurio. Al final la presión es igual a 3.129,72 milímetros de mercurio. Es todo hasta aquí, nos vemos hasta una próxima edición. Gracias.